política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Luego de ser confirmado ganador de las elecciones presidenciales del 1 de julio, el morenista Andrés Manuel López Obrador inició de inmediato una serie de reuniones de trabajo para la transición del nuevo gobierno. Así comenzó los retos tras el mandato de las urnas. A partir del 1 de diciembre de 2018, López Obrador tendrá el timón de un país que se encuentra lastimado por la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la violencia. Va a ser un cambio radical y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz y lo que vamos a hacer juntos, todos los mexicanos, es arrancar de raíz el régimen corrupto. Una de las primeras reuniones que sostuvo el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue con el primer mandatario de la República, Enrique Peña Nieto. En esta, ambos actores políticos se comprometieron a que se hará una transición pacífica del gobierno. En muchos temas, sobre todo lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica. Por su parte, Enrique Peña Nieto reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y agregó que los resultados de los comicios proyectan certidumbre dentro y fuera de nuestro país. Reconocí y reconozco quién obtuvo una victoria clara, contundente e inobjetable, con quien me reuní el día de ayer en un espacio de encuentro respetuoso, cordial, y poder haber trazado ya una ruta que nos permita, una vez que se declare la validez de la elección, y creo que eso genera un espacio y proyecta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexicanos mismos, que en un proceso cívico, en un proceso de respeto y en un proceso ordenado podamos hacer esta transición. También el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya tuvo un encuentro con los empresarios mexicanos, quienes en otro tiempo se mostraron en contra de sus políticas. Sin embargo, se comprometieron a trabajar junto al nuevo gobierno por el bien de México. No sin antes solicitar al futuro presidente de la nación atención en aspectos de seguridad, salud, educación y vigilancia en las variables macroeconómicas. Escuchemos a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En el compromiso del sector empresarial para este programa está en adecuar instalaciones apropiadas para que un instructor de parte de la empresa pueda ir introduciendo al mundo laboral al joven, estar en conexión con la institución pública de educación del salón de clases para que ambos instructores vayan en comunicación. La inversión del sector privado será en estas aulas virtuales para irle dando las competencias al joven en sincronía con la escuela técnica o la universidad técnica. Y finalmente aprovechar una institución nacional, federal, conocer para que el joven pueda tener las competencias laborales que le permitan o continuar en la empresa donde recibió la formación como aprendiz o irse a otra empresa con un certificado de competencias laborales. Y como ya lo había prometido el 1 de julio en el Zócalo capitalino, una de las prioridades de su gobierno será la ayuda a jóvenes y adultos mayores. En la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, adelantó que se suscribirá un programa con los empresarios para garantizar estudio y trabajo a los jóvenes mexicanos. Los dos programas, el darle estudio y trabajo a 2.600.000 jóvenes
que de manera despectiva les llaman ninis y que no han sido atendidos y que van a tener el apoyo del gobierno, y el aumentar la pensión a adultos mayores y hacerlo universal, incluyendo también a discapacitados pobres, va a significar una inversión de 150,000 millones de pesos. Esta noche, Transición Política y Nuevo Congreso de la Unión, las primeras piezas de una nueva era en México, es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060M y en Twitter, @relieves. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de su programa Relieves, que semanalmente le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le saluda con mucho gusto Sósimo Díaz y le invito a que permanezca con nosotros los próximos minutos. Si quiere comunicarse con nosotros, puede dejarnos un comentario o una pregunta. Puede hacerlo a la multilínea que ya conoce, 41 55 1060. Si nos habla de algún estado de la República, puede marcarnos a la multilínea 01 800 080 1060. También ponemos a su disposición nuestra página en Facebook, Relieves 1060 AM. Y como ya escuchamos en la cápsula introductoria, esta noche abordaremos el tema Transición Política y Nuevo Congreso de la Unión, las primeras piezas de una nueva era en México. Y para abordar este tema nos acompañan en esta cabina José Vasconcelos, la maestra Ivonne Acuña, especialista en temas políticos, electorales y académica de la Universidad Iberoamericana. Sósimo Jacob Martí, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Jacob Polemski, presidenta nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Sósimo. Buenas noches, Martí. Muy buenas noches a todos. Martí Batres también nos acompaña esta noche. Muchas gracias y buenas noches. A todas y todos les agradecemos que nos acompañen esta noche. Y después de las elecciones del pasado 1 de julio, se registra una nueva configuración política en el país. Maestra Ivonne Acuña, ¿los resultados finales de la elección fortalecen la democracia en este país? Pues gobernado durante muchos años por el PRI. Claro, a mí me parece que lo que ayuda en el fortalecimiento de la democracia en primer lugar fue el 1 de julio, en el que sí hubo problemas, por supuesto, hubo incluso asesinatos durante la jornada electoral. Tenemos el caso de Puebla, que bueno, parece ser que es el negrito en el arroz. Sin embargo, el trabajo de las autoridades electorales, el trabajo de la ciudadanía en las casillas, el trabajo de los partidos, la civilidad para reconocer el triunfo, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, me parece que es un punto muy importante. Y efectivamente, los resultados que encontramos, pues sí tienen que ver con la democracia, porque es lo que la ciudadanía decidió. Es decir, la ciudadanía decidió darle a Andrés Manuel López Obrador un enorme voto de confianza, hablando de votos, enorme voto de confianza, que tiene que ver justamente con estos resultados, con la manera en que arrasa, con tener mayoría en el Congreso, en Cámara de Senadores y Diputados, en 18 congresos locales, haber ganado 5 estados, ser mayoría en 31 entidades de 32 con excepción de Guanajuato, haber ganado la Ciudad de México, 11 alcaldías, etcétera. Es decir, es un bono democrático, por supuesto, enorme y amplísimo, que supone que la ciudadanía, de manera democrática además, decidió darle a Andrés Manuel López Obrador no solamente la presidencia, sino las herramientas para modificar programas y modelos económicos y políticos en México. Usted menciona esta cobertura en el Congreso y en congresos locales. ¿Es sano para el país este carro completo? Yo ahí respondería de dos maneras. Una es cómo hubiera podido Andrés Manuel López Obrador ganar la presidencia y tener las herramientas, como yo decía, para lograr el cambio que propone sin estas mayorías. Por otro lado, tenemos 2 periodos electorales, 2006, donde para muchos hubo un fraude electoral,
cuando se declara presidente a Felipe Calderón, a partir de una serie de datos que circularon en el momento, como la desaparición de personas de la tercera edad en el padrón electoral en la Ciudad de México, como votos hormiga, o sea, la suma hormiga de votos en algunas casillas, cuando lo que perdía Morena se le agregaba al PAN, y cuando el número de votos excedía el padrón de la casilla, la forma en que se modificó las líneas de crecimiento de Andrés Manuel y de Calderón en la madrugada, en el INE, etcétera, el PREP, etcétera. Entonces, después en 2012, no se operó, digamos, un fraude probablemente en las casillas electorales, sino antes, es decir, la compra de voto, Soriana, Monex, etcétera. Todo esto nos habla de un contexto, y precisamente por eso la estrategia en este caso era llamar al voto total, no voto masivo. Si no había ese voto masivo, crecían las probabilidades de un fraude. Yo lo vería desde ese punto de vista. Por supuesto, el tener las mayorías que va a tener López Obrador, la parte de las que ya mencioné, pues llaman a reflexión en torno a si pudiera haber una tentación autoritaria. Eso se verá durante el próximo sexenio. El candidato próximamente presidente electo, en sus discursos y en la forma en que se ha moderado y en la forma en que gobernó también de manera moderada la Ciudad de México, pues nos da indicios de que no necesariamente va a pasar algo así. Entonces, efectivamente, yo sostengo que seguimos hablando de una democracia. Tenemos una democracia incipiente en México, y yo espero que a partir de este proceso esa democracia comience a consolidarse. Martí Batres, en ese sentido, ¿cuál será la relación que tengan ustedes, legisladores de Morena, con el presidente de la República? ¿Volverán los tiempos de la planadora perista? Mira, en primer lugar, no hubo carro completo. La idea de carro completo estaba asociada al triunfo que se tenía en el 100% de los distritos por parte del antiguo partido oficial. No sucedió eso. Se ganó la mayoría de los distritos. Para empezar, ahí ya hay una diferencia. En segundo lugar, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a un proyecto. Presentamos una plataforma, registramos esa plataforma ante los órganos electorales, la presentamos ante los electores, y obviamente vamos a trabajar sobre esa plataforma en el Congreso de la Unión. Es un solo proyecto, el proyecto que impulsa Morena. Una parte se tiene que desarrollar a partir del Ejecutivo y otra parte se tiene que desarrollar a partir del Legislativo. Tocan tareas distintas al gobierno y otras tareas al Poder Legislativo. Pero coincidimos en el mismo proyecto, y nadie debe extrañarse de eso, no somos opositores. Es decir, no le toca a Morena ser el contrapeso del gobierno de la República, no le toca a la mayoría legislativa, en este caso de Morena, ser el contrapeso. Todo gobierno en el mundo busca apoyarse en una mayoría legislativa, la busca con su propio partido o la busca a partir de alianzas, cuando esto no sucede. Esto sucede, por ejemplo, incluso en Europa. A veces cuando triunfa un gobierno, disuelven el Parlamento, convocan a nuevas elecciones buscando mejorar su correlación de fuerzas, que a veces lo logran y a veces no. Entonces yo no veo que ahí haya nada de antidemocrático en esta coincidencia que se vaya a dar entre un nuevo órgano legislativo con esta composición que tiene y el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, ahí yo diría también por otro lado que esta mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores va a apoyar las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también va a darle traducción a la propia plataforma de Morena en cuestiones legislativas, temas que no corresponden al Ejecutivo, y también, una cuestión muy importante, vamos a recoger muchos temas de la sociedad que probablemente no estén en nuestros documentos y que sin embargo sean causas justas que haya que respaldar. En el tema de la Fiscalía en especial, ¿escucharán a las ONGs? Lo más importante de la Fiscalía es que el fiscal sea honesto. Eso es lo fundamental. Creo que estamos en un debate, pues hasta cierto punto falso, y mi experiencia, sobre todo inmediata, así me lo indica, así me lo dice. ¿Por qué? Porque en este debate, una parte de quienes participan de esta discusión nos dice que una fiscalía autónoma es aquella que es nombrada directamente por el Congreso, sin intervención del presidente. Bueno, yo creo que esto no es así necesariamente. Es decir, eso depende de a quién se elija. Pero, por ejemplo, hemos tenido casos como
lo que sucedía en la Asamblea Legislativa, un órgano legislativo, que deposita en 3 diputados el manejo de los recursos de los damnificados y desvían esos recursos para fines electorales. Entonces no hay garantía de que en un órgano legislativo, necesariamente por ser autónomo respecto del Ejecutivo, se vaya a tomar una buena decisión. No depende de eso. Yo creo que debemos enfocarnos más al tema de los perfiles. Ahora, en este caso, en los nuevos órganos legislativos y particularmente en el Senado, pues hay una composición mayoritaria de Morena. Tendrá que dialogar con las otras fuerzas políticas, independientemente de si la propuesta surge del Legislativo o si la propuesta surge del Ejecutivo. Pero tampoco hay engaño al respecto. Ya la postura que manifestó el propio Andrés Manuel López Obrador en la campaña fue en el sentido de que el Ejecutivo pudiera presentar ternas. Ahora bien, en la propia tónica de Andrés Manuel López Obrador, ha presentado ya propuestas de gente de muy alto perfil y gente honorable que podría formar parte de estas fiscalías que se tienen que designar. ¿Cuál es lo fundamental? Pues lo fundamental es que la fiscalía sea un instrumento para combatir la corrupción por un lado, pero también la Fiscalía General de la República es un instrumento para combatir la inseguridad. Ahora que en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se daba esta discusión de si el jefe de gobierno debería designar al fiscal de la ciudad, mi punto de vista personal en su momento fue que en efecto el jefe de gobierno debería designar al fiscal. ¿Por qué? Pues porque es uno de los instrumentos más importantes de combate a la inseguridad. Yo no veo que pudiera ser sano tener un fiscal enfrentado al titular del Ejecutivo cuando tenemos una situación tan delicada en el tema de la seguridad. Ajá. Entonces, creo, para concluir, ¿qué es lo importante? El perfil del fiscal Ajá. que se proponga debe ser un fiscal honesto, incuestionable. J. Cole, Morena cumple 4 años. Así es. ¿Cómo llegan a este festejo? Bueno, debo decir que todavía no hemos hecho el festejo, lo estamos pensando, pero no vamos a hacer nada convencional, ¿no? Que sería lo que haría cualquier otro partido. La verdad es seguramente invitarlos a dar a conocer los resultados que ya se han hablado acá, y es un gran orgullo, la verdad, que un partido que recién cumple 4 años y que con una austeridad absoluta, porque empezamos con austeridad republicana, pero terminamos con pobreza franciscana, pero hicimos un trabajo que habla de lucha, de compromiso, de ideales, de principios, de sueños, de valores, habla de que creemos en que si un mundo mejor es posible, pues un México mejor definitivamente es posible. Así que estamos muy emocionados por ello. Con este inicio de gobierno, ¿sí están convencidos de que van a lograr esas expectativas tan altas que depositó la gente en el partido, en la persona de Andrés Manuel López Obrador? Mira, efectivamente tienes toda la razón. Aquí el mayor del tema más importante y trascendente es el nivel de la expectativa. Yo creo que hay una gran expectativa porque hay una gran necesidad de creer, hay una gran necesidad de reconstruir al país, de dejar de estar en la situación deplorable en la que estamos. Y hace un momento comentaban de si es sano o no es sano tener mayoría. Mira, yo ya fui senadora, siendo minoría dentro de la minoría. Y era una cosa terrible, porque ganas los debates, ¿no? Tienes las propuestas, tienes los proyectos, sabes que estás viendo por el interés del país, mientras los otros están viendo por intereses mezquinos o personales, y te planchan en la votación. Se ponen de acuerdo y valió todo lo que querías hacer. Entonces creo que es indispensable, si queremos hacer un cambio verdadero, era muy importante tener la mayoría. Y aun cuando ya los números dicen que tenemos un avance importante y un gran logro, yo el otro día me decían, oiga, ¿quién no se conforma? Porque estaba yo quejándome obviamente del tamaño de amponería que hubo en Puebla y en diferentes lugares, y dije, no, yo dije que iba a defender hasta el último momento todos los triunfos de Morena, y eso voy a hacer. No le estamos pidiendo regalado nada, no le estamos pidiendo favores ni concesiones, estamos pidiendo que respeten la voluntad del pueblo que votó y que por una manipulación se está yendo hacia otro lado y que no la podemos permitir, no la podemos aceptar, porque la gente confía en ti.
y confía como partido, tenemos que dar la cara por ellos, absolutamente. Oiga, ¿y cuál será la relación que tenga el partido Morena con el presidente? ¿Habrá sana distancia? Pues Lo yo que creo comentaba en algunos años los priistas, la sana distancia entre el Ejecutivo. Yo creo que habrá una distancia adecuada, correcta. Obviamente es el partido del presidente, pero el presidente ya mencionó que va a respetar al partido y además creo que lo ha demostrado con hechos. Ha demostrado que él trabaja en una forma, claro, lo que hace es que te mete un dinamismo y una velocidad que a ver quién le aguanta el paso, ¿no? Porque te trae corriendo. Pero creo que él es alguien que realmente es respetuoso, igual que respeta la división de poderes, porque lo hizo siendo jefe de gobierno. Yo creo que también va a ser muy respetuoso del partido. Ya lo ha hecho en el pasado, él fue fundador del PRD, pero no por eso cuando estaba en la jefatura de gobierno en otras áreas se metía en el PRD. En decisiones partidistas. Lo dejaba, no, las decisiones partidistas las dejaba correr. Habrá autonomía plena. 100%, estoy segura. Lo conozco al licenciado López Obrador y sé que así será. Maestra Acuña, ¿cuál será el papel de los partidos, el PRI, PAN, PRD, en estos nuevos tiempos? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante porque obviamente estamos hablando de que su papel principal sería la oposición, ser oposición, como corresponde. Pero me parece que van a estar muy ocupados reconstruyéndose al interior. El PAN, el PRI, el PRD, por supuesto. Los partidos pequeños, bueno, pues cuentan como agregados de los partidos. Hay dos de ellos que parece ser que pierden el registro, ¿no? El PES y el PANAL. Entonces, me parece que ese es su papel principal, por supuesto, ser oposición. Pero vamos a ver de manera interesante que van a ocupar muchas de sus energías para reconstruirse hacia adentro. Es decir, no solamente los conflictos al interior, en el caso del PRD, en el caso del PAN, dos corrientes identificables, además seguramente habrá más enfrentadas, que son calderonistas y anayistas. Los problemas que están ahora, que va a enfrentar Anaya una vez que no gana, es decir, si él hubiera ganado, se le hubiera perdonado todo, las traiciones, etcétera, la forma en que saca Margarita de la candidatura, etcétera, pero no es el caso. Entonces, bueno, pues ahora viene el cobro de la factura. La refundación del PAN, veremos quién logra ponerse al frente como grupo de esta refundación. En el caso del PRD, pues el PRD parece que es un partido en franca extinción. ¿Desaparece? No, pudiera desaparecer. Desde mi punto de vista, cuando se va Andrés Manuel, se va el proyecto. Con él se van además perfiles, se van cuadros, se van líderes importantes. Y decía, se va el proyecto, entonces pues sí, la situación del PRD es muy difícil. ¿Y qué pasa con el PRI? Bueno, el PRI enfrenta la peor derrota de su historia, ni siquiera en el año 2000 enfrenta una derrota como esta, es decir, realmente el voto de castigo de la ciudadanía fue importante, y si no lo ven así, pues yo creo que estarían en graves problemas. Y en ese caso también hay al interior del PRI pues grupos interesados en refundar al partido, en reorientarlo, algunos de ellos inclusive en abandonar el modelo económico neoliberal que en sus últimas décadas o en sus últimos años pues ha dado los resultados que tenemos y que en parte, si habláramos de distintos factores que explican este triunfo arrasador de AMLO, pues ese es uno. Un modelo económico que ha ampliado la desigualdad en el país. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo contra, hace unos 2-3 años se hablaba de 80 millones de personas con algún tipo de carencia, se habla de 50 millones de pobres, se habla de pobres extremos, etcétera. Entonces, pues el trabajo del PRI en este caso realmente, creo yo, va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque además de todo lo que vimos, que pensamos que se iba a replicar, por supuesto, todo lo que ocurrió en el Estado de México y que se iba a replicar de manera importante y a multiplicar para intentar ganar esta elección, no les funcionó nada, o sea, ni siquiera se quedan con Yucatán, que era el estado donde se suponía que iban a lograr un triunfo. Pasan a ser tercera fuerza o quinta, creo, en el Congreso, cuarta en el Congreso. Entonces realmente la debacle es importantísima, es profunda, y pues vamos a ver qué pueden hacer con eso. Gracias, maestra. Martín, estos retos que se hablan en materia económica, seguridad, ¿están trabajando en iniciativas? ¿Cuáles son las que les van a dar preferencia para presentarlas? Bueno,
Primero te diría que el voto de la gente fue para cambiar al gobierno, pero también para cambiar al Congreso. El voto no solo fue para cambiar al gobierno, incluso a pesar de las campañas que hubo en favor del voto dividido, la gente dijo no, también cambiamos el Congreso. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas de las malas decisiones se tomaron en el Congreso. O sea, en el Congreso se votó la privatización del petróleo. En el Congreso se aumentó el IVA del 10 al 15%. En el Congreso se aprobó el FOBAPROA. La reforma educativa. En el Congreso se aprobó la mal llamada reforma educativa. Es decir, todas esas decisiones en el Congreso también llevaron a la gente a decidir generar una nueva correlación de fuerzas y votaron por una nueva mayoría en el Congreso. Fíjate que hasta hace muy poco PRI, PAN y PRD juntos eran casi el 100% del Congreso. Y ahora son menos de la mitad juntos. Son como la tercera parte juntos. Ustedes van a buscar negociar con ellos también. Sí, claro. Al final de cuentas, para hacer reformas constitucionales necesitan la mayoría calificada. Incluso aún en las legislaciones que se voten por mayoría, vamos a hablar con todos. Ya la gente decidió una mayoría diferente y vamos a buscar acuerdos. Pero para tener buenos acuerdos hay que tener buena mayoría. Ya tenemos una buena mayoría y vamos a buscar acuerdos seguramente con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluso en las leyes que se aprueben por mayoría simple o que se aprueben por mayoría absoluta, mitad más uno. También en esos casos vamos a buscar dialogar con todos. Es mejor una legislación aprobada por consenso. Y entonces habrá debate, sí. La oposición será oposición también, pero no obstante ello buscaremos acuerdos con unos, con otros o con todos en los diversos temas que se vayan presentando. Cada fuerza política va a definir su postura y sobre esa base se verá el tamaño de los acercamientos o coincidencias que pueda ir con cada quien. Vamos nosotros a tener una agenda que empieza con la austeridad. Hay que adelgazar la cúpula del Estado. Cuando hablaban los neoliberales de adelgazar el Estado, solo lo adelgazaron abajo, le pegaron a los trabajadores, en fin, pero privatizaron empresas de la nación. Pero arriba el Estado quedó gordo. O sea, ¿habrá contrarreforma educativa? Vamos a empezar con el tema de la austeridad, vamos a ahorrar recursos y esos recursos que ahorremos irán al gasto social y productivo. Y sobre el tema educativo vamos a hacer una verdadera reforma educativa. En este país, solo el 27% de los jóvenes va a la educación superior. Pero en Corea, en Colombia, en Chile va el 50%. En España, en Argentina el 60%. En Estados Unidos, en Cuba, en Alemania el 80%. Entonces, una reforma educativa que no toca el tema de la cobertura en educación superior no es una verdadera reforma educativa. Ese es un tema muy importante y vamos a abordar temas verdaderamente pedagógicos en la reforma educativa que se requiere en la educación básica, porque esta que hubo fue en realidad una reforma más bien laboral y administrativa. Jade Cole, ¿qué opinión le merece esta declaración de los zapatistas sobre la poca esperanza que le pone al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo esperaría que nos den la oportunidad de ganarnos su confianza. A través del tiempo, Andrés ha sido siempre muy respetuoso. Y yo debo de decir que Morena no es un partido convencional. Morena nació como un movimiento conformado por muchos movimientos y no hemos renunciado a seguir siendo un movimiento. O sea, nosotros somos un partido movimiento que está conformado por todas esas luchas de los movimientos sociales que necesitan tener voz y respaldo y queremos ser parte de ellos. Y yo aquí aprovecho para reconocer y de verdad y felicitar a Radio Educación, porque creo que pues que eso es el la radio pública, la única que le da la voz a las organizaciones sociales, que es la única que permite que la gente sepa y que las escuche y se vea que existen. Y nosotros entendemos, y por eso es que somos como partido, hemos sido un partido que ha abierto las puertas, y yo siempre digo que no habíamos abierto las puertas, hemos abierto nuestros corazones, porque somos eso, somos parte de ello. Entonces, espero que
sus causas son nuestras causas y vamos a luchar por ellas. Y creo que nos vamos a encontrar en el camino y se van a dar cuenta que vamos por los mismos intereses ¿Qué y les diría reivindicar lo entonces, mismo. así un llamado directo, qué les diría a los zapatistas? Pues yo les diría a los zapatistas que tienen todo mi respeto, que tienen el respaldo de Morena, que nosotros creemos en sus causas y que pues que esperamos que nos den la oportunidad de demostrar que estamos en la misma lucha, que vamos por un México mejor. Muy bien. Yo incluso Dime, Martín. yo recordaría que cuando se dio la discusión aquella en el 2001, nosotros, particularmente me tocó a mí, hicimos la propuesta de abrir la tribuna a los indígenas zapatistas. Ya en aquella ocasión había diferencias de enfoques y aunque los senadores votaron con el PRI y el PAN una reforma indígena mutilada. Nosotros en la Cámara de Diputados, yo era el coordinador, votamos en contra, porque dijimos, si los zapatistas no avalan esta reforma indígena, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se trata de llevar un pacto entre el Estado mexicano y los pueblos indios a la Constitución y no está sucediendo. Votamos en contra y días después firmamos con diputados de otros partidos que, aunque sus fracciones no estaban de acuerdo, firmaron con nosotros. Firmamos nuevamente la ley Cocopa y la volvimos a presentar para su rediscusión. Es un tema pendiente desde nuestro punto de vista, al menos desde mi punto de vista es un tema abierto, pero ya el propio Andrés Manuel ha hablado de la justeza de las causas de los indígenas zapatistas. ¿Hacen suyas las demandas de los zapatistas entonces? Por supuesto, ¿sí? Pero sí. Por supuesto que sí. Es que lo que ha pasado en este país con los grupos originarios es infame. Realmente se habla de los grupos originarios en determinadas fechas y se usan como atractivo turístico. No hay un compromiso real de resolver los problemas que ellos en verdad tienen. Ellos, además, ni siquiera plantean, porque quieren darles soluciones que son las soluciones de la gente que tiene una mente occidentalizada y que normalmente no es una visión de comunidad. Ellos tienen esa visión de comunidad que nosotros tendríamos no solamente, y Andrés ahí es alguien que es súper respetuoso, promotor de ello, que tendríamos mucho que reconocer y que aprender. Nosotros estamos, yo creo que uno de los graves problemas que tiene el mundo contemporáneo es el mercantilismo, que nos ha alejado mucho de los valores importantes y del arraigo a la tierra, a la cultura, a lo que realmente somos. Entonces, no, yo creo que esto se trata de un cambio verdadero. Lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no luchamos para llegar a tener mayorías de diputados y senadores nada más para que mucha gente tuviera cargos y puestos. Ese no es nuestro objetivo, sería demasiado básico, demasiado elemental. Nuestro objetivo es el cambio verdadero del país, por una equidad y justicia para todos, por una cohesión social de la que en este país no se habla y que necesitamos entrar a trabajar por ella, por esa cohesión social, por esa vinculación que debemos de tener, respetando y dándole a cada quien su lugar y reconociendo su riqueza. Muy bien, nos encontramos en el programa Relieves. Les invitamos a que nos marquen al 41 55 1060 y se nos habla desde el interior de la República al 01 800 080 1060. Vamos a escuchar en estos momentos una cápsula de nuestra compañera Ángeles Hernández. Dime pa' dónde vas, morena, te tengo una propuesta buena, conmigo olvidarás tus penas. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador es inédito. Nunca antes en la historia de nuestro país, un presidente había sido elegido con más de 24 millones de sufragios. En porcentaje hablamos que el 53.96% de los mexicanos votaron por el tabasqueño. La victoria de López Obrador fue en 31 de las 32 entidades. El único estado que no ganó fue en Guanajuato, donde los electores votaron más por Ricardo Anaya. Escuchemos al maestro Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del IFE y quien en las pasadas elecciones dio su apoyo a la coalición por México al frente. Tengo la certeza de que el país tomó la determinación de buscar un cambio y lo que esto significa respecto del gobierno de Peña Nieto. Me parece que esto es muy claro. Y en ese cambio han optado por la opción que representó el Partido Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo.
claramente, me parece, en la persona de López Obrador, quien ha representado pues la opción mayoritaria como no había habido en el país desde hace un buen rato. Diría yo que desde antes de que tuviéramos una organización autónoma de las elecciones, ¿no? Es decir, desde 94 nadie rebasaba el 50% de la elección. El voto masivo en favor de Andrés Manuel López Obrador no solo llevó a la presidencia de la República, también logró que el Congreso de la Unión se integre en su mayoría por legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por los partidos Morena y sus aliados Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Estos partidos tendrán mayor representación tanto en la Cámara de Diputados, donde alcanzaron de los 500 curules 207, y en la de senadores 68 escaños, situación que no se presenta desde hace 18 años en el Congreso mexicano. Para el maestro Figueroa Fernández, esta coalición no tiene un planteamiento progresista, por lo que esta mayoría en el Congreso no traerá beneficios para el país. Para mí que la opción que representa López Obrador y Morena es hasta ahora, en términos de lo que se ha perfilado, una opción política de corte presidencialista y de corte más bien no democrático. Es decir, no hay un planteamiento en el proyecto de Morena que pueda considerarse, en mi opinión, progresista desde el punto de vista del sistema político y de la necesaria transición a la democracia que vive el país. Así que, en mi opinión, no necesariamente habrá de traer beneficios el hecho de que así se presente. Vamos a ver, en su primera responsabilidad de gobierno como partido político, cuál es el proceder de Morena y cuál es el término de relación que establecen con las oposiciones. Ellos como oposición han actuado permanentemente, digamos, en no apoyar, en dinamitar cualquier tipo de acuerdo con la oposición. Veremos ahora cuál es el término de relación que quieren establecer con la oposición y qué reacción tienen las oposiciones a el planteamiento que haga Morena. Ya digo que todo indica que Morena puede, junto con sus aliados, el PT y el PES, imponer mayorías que, si no van a poder modificar la Constitución, sí que van a poder aprobar leyes y presupuestos. Por lo tanto, serán en ese grado responsables, en la medida en que ellos decidan actuar unilateralmente y no trabajar con las oposiciones que estarán vivas en el Congreso. No obstante que Morena, partido del que surge el próximo presidente de la República, tenga en el Congreso de la Nación la mayoría de los legisladores, no podrá modificar la Constitución. Así lo explicó el maestro Alfredo Figueroa, exconsejero del IFE e integrante del movimiento Ahora. Efectivamente, más allá del número, pues el partido Morena y sus aliados estarán muy cerca de conformar una mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual les da no 2/3, por supuesto, pero sí no podrían modificar la Constitución, pero sí podrían aprobar leyes, presupuestos, etcétera, lo cual les da un grado enorme de responsabilidad política, porque pueden prescindir de la oposición o de parte de ella para alcanzar los fines que se han propuesto. Entonces, me parece que la consecuencia inmediata, la consecuencia directa, tiene que ver con la extraordinaria responsabilidad que ese partido asume al tener la mayoría que tiene. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, aseguró que va a negociar con todas las fuerzas y no va a imponer ninguna iniciativa. El tabasqueño adelantó que siempre buscará convencer a los legisladores antes de aprobar alguna modificación constitucional. Continuamos con el programa Relieves, esta noche analizando transición política y un nuevo Congreso de la Unión, las primeras piezas de una nueva era en México. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060 AM y en Twitter, @relieves. Manuel Granados.
Regresamos a su programa Relieves. Le recordamos los números telefónicos 4155-1060 y se nos habla desde el interior de la República 01800-080-1060. Maestra Ivonne Acuña, el papel de los candidatos independientes pasó. Bueno, lo que pasa es que las candidaturas independientes nacieron justamente con la idea de dar paso a la ciudadanía, de que ciudadanos destacados, ciudadanas destacadas pudieran acceder a estas candidaturas y bueno, ese es el proyecto original, pero lo que hemos visto en estas últimas elecciones es que se han convertido en un trampolín para políticos que no logran en sus partidos las candidaturas que quieren. Eso es lo que desde mi punto de vista salta a la vista, pero yo creo que también puede ser utilizado como una estrategia al interior de los mismos partidos para lanzar candidatos aparentemente no asociados con estos partidos, pero que le permitirían a esos partidos pues seguir ejerciendo el poder de distintos modos. ¿Qué vemos además? Resulta que también desde los partidos políticos fueron demasiadas las trabas para conseguir, por ejemplo, en el caso de las candidaturas independientes a la presidencia de la República, el número de firmas pues es inaudito, digamos, y no justifica, pero explica el hecho de que, bueno, pues se hayan buscado firmas falsas, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Lo que se vio. Lo que se vio que tiene que ver con los candidatos. Pero justamente lo que estamos viendo es que cuando surgieron candidaturas ciudadanas, en realidad muy pocas, a diferencia de Kumamoto, por ejemplo, llegan. O sea, quien llega realmente es quien ya tiene nexos políticos, tal vez cierta estructura, cierto apoyo, aunque se diga independiente. Bueno, pues es el caso del mismo Jaime Rodríguez Calderón, el ahora otra vez gobernador de Nuevo León, el caso de Margarita Zavala. Es decir, hay una estructura partidista detrás, aunque se les llamen independientes. Entonces, lo que estamos viendo es que ciertos partidos políticos han atrapado estas candidaturas y en cierta forma han perdido ese carácter ciudadano que se les pretendía dar. Martí, ¿tendrá que hacerse una reforma en ese sentido para garantizar realmente la participación de ciudadanos en las elecciones? Bueno, hay que mejorar muchísimas cosas en la legislación electoral. De diversa manera, hay que revisar esta parte de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes son una forma de ampliar la participación más allá de los partidos políticos. Hay que ver que funcionen bien. No obstante, hay varios temas ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de independencia, ¿es independencia respecto de quién? Porque se trata de que sea una independencia respecto del Estado, independencia respecto de la sociedad política, para que se fortalezca la sociedad civil. Cuando no se cumple con ese objetivo, pues se diluye, se debilitan ese tipo de candidaturas. Yo creo que en realidad en esta elección, no absolutizo, pero en esta elección el rol de la independencia frente al Estado lo jugó esencialmente Morena, por eso la gente le dio esta fuerza. Ahora hay que hacer otras reformas en el ámbito electoral. Por ejemplo, está el tema de la compra del voto. Aún y cuando tuvimos un gran resultado y sobre todo una gran jornada postelectoral, muy civilizada, muy política, muy madura, muy institucional, no podemos desconocer los problemas que hubo. Mucha compra del voto, aquí mismo en la Ciudad de México y en muchos estados de la República. Puebla, no se diga, impresionante, ¿no? Entonces, muchos gobiernos metidos en la compra del voto con recursos públicos. Mucha gente, aun cuando entre comillas, le regalaron vajillas y comedores y despensas, etcétera, de todas maneras no votó por los partidos políticos que les fueron a hacer esos regalos. Eso fue un acto de conciencia muy importante. No obstante todo ello, no debemos dejar de observar el fenómeno. Se tiene que sancionar fuerte, con pérdida de candidaturas, pérdida de registros, pena corporal para quien lo realice. Es decir, tiene que haber sanción fuerte, si no vamos a vivir en la impunidad en este tema de la compra del voto, ¿no? Ahora tuvimos una gran oleada ciudadana, pero en otras circunstancias la compra del voto podría ser determinante para distorsionar, para invertir el resultado que los electores quieren. Entonces yo creo que ahí hay también otra reforma que hacer al respecto, entre otras que hay que revisar la legislación electoral. En su momento cuestionamos nosotros la reelección consecutiva de diputados y senadores y alcaldes. Hay que revisar esos temas también. Así es de que hay algunos puntos que ver en materia electoral y nosotros estamos planteando también la revocación de mandato. Ustedes enfrentan un litigio con
con el INE por el caso del fideicomiso para damnificados. ¿Qué ocurrió ahí? Hay columnistas que hablan de este mecanismo como un mecanismo de simulación y fraude. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo creo que hay mala interpretación, mala información y manipulación de los datos. Voy a comentar desde el principio qué sucedió. Fue el primer temblor. Andrés Manuel planteó que donáramos el equivalente al 25% de las prerrogativas. No el 25% de las prerrogativas, sino el equivalente a. O sea, todos donáramos y llegáramos al 25% para ponerle un número. Se le echaron encima todos los partidos, todo el mundo habló mal de Andrés y que es ilegal, que no sé qué, pero su ceguera, su enajenación era tal que ni siquiera oyeron que era el equivalente a y se fueron contra Andrés. Las redes sociales les pegaron por mezquinos y les dijeron hasta que se iban a morir, los querían matar. Entonces, pero vino el otro terremoto de inmediato. Entonces Andrés Manuel dijo, no se detuvo a ver qué decían o qué no decían ellos, sino dijo, no alcanza el 25, vamos a donar y debemos buscar que se done el equivalente al 50% de las prerrogativas. Y entonces los otros partidos dijeron, nosotros donamos el 100% y por tanto tiempo. Y yo lo dije desde aquel entonces, dijeron, ¿y con qué van a pagar su operación? Porque nosotros somos muchos, un gran número de gente de Morena somos voluntarios. No tenemos unas instalaciones costosas, no tenemos nada así que digas, pues, no, ¿qué va a pasar si nosotros donáramos el dinero, no? Pero ellos tienen unas tremendas oficinas y tremendas estructuras y tremendos gastos. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pero nadie hizo caso de lo que yo estaba diciendo en ese momento. A fin de cuentas, hicimos una reunión de consejo, efectivamente, en el que se planteó la necesidad de apoyar a los damnificados y en el que se le pidió a todas las autoridades electas de Morena que aportaran una parte más. Ahí nació porque estábamos siempre, Andrés Manuel es tremendamente juarista, entonces siempre dice que tenemos que apegarnos a la austeridad republicana. Pero ahí nació el tema de que, oye, pero pues si ya todos los diputados, los senadores, están aportando la mitad de su sueldo a las universidades y ahora van a dar otra cantidad de dinero, pues ya esto ya no es austeridad republicana, decía yo, y es ahí donde Andrés dice, pues podrá ser pasar a la pobreza franciscana, pero la gente lo necesita y hay que apoyarlos. Y entonces buscando cuál era el modo más adecuado de buscar en dónde concentrar el dinero y cómo manejarlo, se definió que sería un fideicomiso. Pero para ese fideicomiso lo que se planteó que tendría que ser gente honorable. Entonces ese fideicomiso lo maneja Elenita Poniatowska, el padre Solalín, de Pedro Miguel, y así un gran número de gente honorable, absolutamente honorable. No es un fideicomiso de Morena. Yo no sé ni qué número es, ni cuánto entra, ni cuánto sale, ni nada, porque no está dentro de Morena, no es de Morena. ¿Qué es de lo que nos están acusando? Que debimos haber avisado al INE que en una reunión de consejo de Morena se acordó que se creara un fideicomiso. O sea, nuestra falta es no haberles avisado que se acordó. Honestamente, yo ni sabía que teníamos que avisar. Debo decir, ni enterada estaba. Creo que en ese momento todavía Andrés era presidente, ¿no? Pero de todos modos yo creo que por ninguna cabeza pasó. Oye, hay que avisarles a los del INE que vamos a hacer, que se acordó en que vamos a hacer un fideicomiso y que se le está pidiendo a las autoridades electas que aporten o que donen. Eso, pues no, a nadie se le ocurrió. Entonces eso es lo que nos están haciendo. Nos vamos a defender. Estamos, de hecho, ya se presentó una defensa ante el caso, pero lo que sí es que, mientras tanto, pues con singular entusiasmo, con la idea de pegarle a Morena, porque sobre todo eso salió antes de la elección, bueno, lo manipularon, somos deshonestos, hicimos... Sí, ¿no? Porque lo que comentaban era que aportaban particulares a la cuenta, al fideicomiso, y particulares retiraban el dinero, o sea que realmente no iba dirigido a las personas que se habían visto afectadas por los sismos. No, se hizo un censo de la gente afectada por los sismos, no solo en la Ciudad de México. En el caso de Morelos, una zona que no me acuerdo el nombre,
Jutepec o no sé qué, una cosa así, en las zonas más afectadas, con la idea de pensar en apoyar a esa gente con una cantidad de dinero mensual mientras se les resuelve. Como todos saben, hasta ahorita, pues el gobierno del Distrito Federal todavía no les resuelve, en el caso de la Ciudad de México, en el de Morelos tampoco. O sea, hay gente que no tiene casa. Pero entonces, si no tienes casa, ¿de dónde cocinas y qué comes? Y qué, se te incrementan los costos para vivir en Tlalpan, en todas partes, y no lo tienes resuelto. Que está en Coyoacán. Entonces, el de Tlalpan, que está en Coyoacán, por supuesto. Se llama multifamiliar Tlalpan, pero está en Coyoacán. Está en la delegación Coyoacán. Para que no se... No, bueno, es que no, porque lo usaron mucho con el tema de pegarle a Claudia Sheinbaum. Usaron la confusión, ¿no? Porque entraron en esa confusión. O sea, fue muy mezquino, muy perverso. La forma en la que quisieron usar tanto el dolor humano para pegarle a Claudia Sheinbaum como tratar de parecer, digo, somos un partido diferente, actuamos distintos, y que nos quieran meter en el mismo costal de la forma de actuar de ellos, pues, si nosotros queremos hacer trampas, no tendríamos que hacer algo del tipo. Nosotros lo que dijimos es, pues hay que ver que nos digan quién donó, porque valdría la pena darles pues algún reconocimiento, algún diploma, algo, ¿no? Por solidaridad. Por entonces ese monto sí va destinado para los... Solamente para personas damnificadas. Ahora, yo quiero como una forma de refuerzo a lo que dice Jacob, agregar lo siguiente. Hay antecedentes en este tipo de líneas de actuación. Por ejemplo, también se acordó que se donaría por parte de los legisladores para las escuelas universitarias, y bueno, los únicos legisladores que donan la mitad de su sueldo son los legisladores de Morena para escuelas universitarias, y se hicieron más o menos unas 16 escuelas en el país. Ya no sé exactamente el número, pero conforme pasó el tiempo se fueron abriendo más y más escuelas universitarias, y son sostenidas con la mitad del sueldo de los legisladores de Morena. Luego también me voy a remontar a un caso todavía más lejano. Recuerdo cuando fui legislador local, Andrés Manuel era el presidente nacional del PRD en aquel entonces, estamos hablando por allá del 98, 99, hubo unas lluvias fuertísimas en Chiapas, y le pidió a los legisladores que pudiéramos apoyar para comprar el terreno a la colonia Eberto Castillo de Pijijiapan. Pongo esos ejemplos, eso los recuerdo bien porque real. Los legisladores ayudaron, y años después una compañera de allá me agradeció, y yo dije, ¿por qué? No, porque el compañero Andrés Manuel nos comentó que ustedes como legisladores donaron los recursos para comprar el terreno donde reconstruimos esta colonia, le pusimos el nombre Eberto Castillo. Es decir, esta tradición de ayudar no es nueva. No es nueva. Es decir, cada vez que ha habido una situación difícil, que ha habido una tragedia, ha habido una actuación de nuestra parte, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, y particularmente en el caso de Andrés Manuel ha sido una tónica de su liderazgo y de su trabajo. Muy bien, vamos a pasar a unas llamadas. Nos habla el profesor Franco Gutiérrez y nos dice: aún con la victoria de López Obrador seguirá la incertidumbre y sus próximos colaboradores no garantizan cambios positivos en todos los rubros. Solo la integración de la sociedad en grupos especializados en cada tema. Tendremos que hacer sus aportes, comenta él, y que veamos el caso de Fox cuando llegó, ¿no? Nos habla Juan González y nos dice que felicita a todos por ser tan necios, porque ganamos lo que ganamos. Y pregunta: ¿cómo detener la corrupción de las alcaldías y evitar que gente sin preparación y escrúpulos sean colocados en puestos de estructura? Queremos gente en estructura con formación académica y que tengan el perfil adecuado y valores. Gabriel Campos nos dice, referente al tema de los ninis, ¿cuál será la condición de apoyo para este sector? Pues en lo personal, platicando con jóvenes, llego a la conclusión que 20 de 100 jóvenes quieren estudiar, los demás su vida la dedican a chatear. ¿Cuáles son los criterios que van a considerar para esto, no? También pregunta, ¿por qué en las votaciones del 1 de julio de 2018 no consideraron a las personas con discapacidad para votar? Pues las casillas no tenían las condiciones apropiadas. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo el célebre e ilustre Vicente Fox? ¿Es advertencia o amenaza? Dice él. No, y nos pregunta también Fernando Soriano, ¿cuáles son las medidas que van a tomar para prevenir que un grupo como los chuchos del PRD se apropien de Morena?
Y nos comentan, comentario para Martí Batres, van a apoyar a las radios comunitarias, radios educativas. Desde Facebook comenta Teresa Barragán, mi admiración y respeto para Martí. Ojalá que seas nuestro próximo gobernador de la Ciudad de México y por favor no nos fallen. Tengo mi confianza depositada en ustedes, no en todos los de Morena, solo en las personas que lo han demostrado. Por cierto, díganle a AMLO que vaya a Radio Educación y a Radio UNAM. Muy bien, maestra Ivonne Acuña, ¿qué le parecen estas preguntas, comentarios del auditorio? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay estoy convencida de que hay una distancia de años luz entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox. Claro. O sea, en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador es un político que se hizo a sí mismo, trabajando desde el inicio por las comunidades indígenas, comunidades de escasos recursos. Tiene una amplísima trayectoria política que no tuvo Vicente Fox, un acercamiento con el pueblo que no tiene, ni tuvo ni tendrá Vicente Fox, un conocimiento del Estado que no tuvo Vicente Fox, su famosa frase de ¿y yo por qué? Es decir, que ni siquiera supo que cuando TV Azteca entró a Canal 40, Ajá. que era una concesión federal y que tenía que, por supuesto que era una cuestión que le competía y lo resolvió como un pleito entre particulares. Entonces, una enorme distancia. El que no había un proyecto, o sea, con Fox me parece que el proyecto fue llegar a la presidencia y después que estuvo ahí no supo, ni siquiera cuáles eran sus atribuciones y sus facultades. Lo que no ocurre con Andrés Manuel López Obrador, o sea, hay no solamente una experiencia política, una carrera política, sino un proyecto que, conocemos desde hace más de 2 elecciones. Lo que Vicente Fox hace, yo oí el video y sí debo decir que me alteró un poco porque yo me preguntaba, después de los resultados que le dio a este país, pues quién era él para darle consejos al próximo presidente, ¿no? Como casi le faltó darle la tarjeta y decirle, cuando no sepas hacer algo, búscame y yo te enseño. Y sí me parece ridículo, ¿no? Y independientemente, Fox ha dado muestras una y otra vez pues de ese desconocimiento y se ha puesto en ridículo a sí mismo. En ese caso sí, en otro de los comentarios estoy por supuesto de acuerdo en que tenemos que encontrar mecanismos para crear cuadros, para crear una escalera o algo que filtre a la gente que va llegando a los puestos públicos, porque efectivamente necesitamos gente muy preparada para sacar adelante este país. Entonces, estoy de acuerdo en ese asunto. En la cuestión de los escrúpulos, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, Morena, el equipo que lo acompaña, el gabinete, yo no estoy de acuerdo en que sea un gabinete que no vaya a dar buenos resultados. Por supuesto, esperemos a que hagan las cosas, a que estén ahí. Yo creo que lleva cuadros preparados en ese sentido. Sin embargo, a nivel de Morena y los demás partidos, pues hay que seguir creando cuadros, crear a los nuevos cuadros, nuevas generaciones, los nuevos líderes de la mejor manera. Y pues para eso estamos también la sociedad civil, la academia, las Ajá. universidades, para cooperar en ese sentido. Y cerraría diciendo, sí estoy de acuerdo en esta idea de no nos fallen, estoy de acuerdo en esta promesa de López Obrador de no robar, no mentir, no engañar, no fallar, pero también la sociedad tenemos que hacer lo nuestro, es decir, cada quien desde sus trincheras. Lo dije aquí la vez pasada que estuve en estos micrófonos, no podemos esperar que un solo hombre, un solo partido lo haga todo. O sea, realmente los retos que enfrenta este país son inmensos y todos tenemos que hacer algo, todos y todas tenemos que hacer algo, y ahí yo pensaba también en el Ejército Zapatista, en esta idea de que también hay que proponer, que ellos propongan desde su espacio, desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que hacer algo, todas, para que realmente Andrés Manuel López Obrador y Morena puedan remontar pues el legado que nos han dejado las administraciones pasadas. Jet Cole, a manera de despedida, también impedir que los tipos chuchos se apoderen de Morena. ¿Qué hacer también? Mira, tenemos una comisión de honestidad y justicia de la cual estoy profundamente orgullosa, que ha sido muy acucioso en cuidar que algo así no pase. Entonces no somos complacientes con ninguna de las faltas o fallas que pueda cometer cualquier miembro de Morena. Como ustedes saben, hemos abierto el partido y llegó gente de todos los partidos, gente de la sociedad civil. ¿Aceptarán más todavía?
Pues mira, yo creo que sí, vamos a seguir abiertos para que sigan viniendo y se va a seguir Lo que queda del depurando. PRD. De todas partes, yo creo que hay gente valiosa todavía en el PRD, seguramente vendrá a Morena, porque es la gente que sueñe con un cambio verdadero tiene que venir para acá. Y muchos otros que vengan creyendo que venían por el puesto y por el cargo, se van a ir más rápido que inmediatamente, porque cuando sepan que tienen que donar una parte de su sueldo para que jóvenes no pierdan, tengan la oportunidad de tener educación, tener universidad, en el que nuestro interés es el trabajo austero, en que estamos planteando y pidiendo que no se vean como funcionarios públicos, queremos servidores públicos, gente que esté dispuesta a trabajar al servicio de la gente con mucha humildad, pero con mucho compromiso y con mucha entrega. Y al primero que comete errores, nosotros ya lo tuvimos. Tenemos un caso de una senadora que recién había ganado en Baja California. El caso ya lo tiene la Comisión de Honestidad y Justicia. Ya se abrió el procedimiento, seguramente lo van a terminar. Y la gente dice, ¿qué vas a hacer? Pues, expulsión. Sí. Pero si ahora sí nos podemos quedar, mira, nos podemos quedar sin senadores, sin diputados, sin presidentes, sin lo que quieran, porque no nos vamos a quedar. Lo que no vamos a negociar son los principios, son los valores, son los sueños, son los ideales, es creer en una utopía, y por esa utopía vamos a luchar. Y entonces, si gente viene pensando en otra cosa, pues piense que la puerta es muy amplia y que por ahí pueden salir, pero no van a venir a hacer de Morena lo que han hecho de otros partidos. Martín, manera de mencionar. Bueno, primero diría, para responder la pregunta concreta que me hicieron, sí vamos a apoyar las radios comunitarias. Ay, qué bien. Ahora, y en perspectiva sobre lo que va a pasar en el país, pues coincido con lo que dice la maestra Ivonne, la diferencia entre Andrés Manuel y Fox es kilométrica, ya la vimos. De hecho, ya gobernaron al mismo tiempo, Andrés Manuel en la ciudad, Vicente Fox a nivel federal, y el contraste fue muy fuerte a favor de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, puso a trabajar al gobierno de una manera extraordinaria, y yo por eso, con ese antecedente, es que tengo mucha esperanza en lo que va a realizar el gobierno que encabece a nivel federal. No es una esperanza ciega, sino se basa en la experiencia, y yo creo que vamos a tener un gran gobierno en el país. De todas maneras, vamos a estar muy atentos para escuchar a la gente. Bienvenida a las críticas, bienvenida a las observaciones, bienvenida a las propuestas. Vamos a necesitar que nos digan muchas cosas y estamos a la orden, vamos a trabajar, no vamos a fallar. Participamos en esta emisión de Relieves, en el reportaje y musicalización Ángeles Hernández, en la asistencia Janitze López, en los controles técnicos Raúl Núñez, en la producción e investigación estuvo a cargo de Elizabeth Montes Albor, y en la conducción se despide de ustedes Sosimo Díaz. Muy buenas noches.